Buenos días. En esta mañana leemos uno de los cánticos que escribió seguramente David para el director de coro en la alabanza del pueblo de Israel. Y dice así Salmo 68. Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo, derrítelos como la cera en el fuego, que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría, canten alabanzas a Dios y a su nombre, canten alabanzas en voz alta al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos derramaron lluvias a raudales delante de ti, el Dios del Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. El Dios, el Señor de la palabra, da la palabra, y un ejército de mujeres trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los que vivían entre los rediles encontraron tesoros, palomas con alas de plata y plumas de oro. El Todopoderoso esparció a los reyes enemigos como una tormenta de nieve que sopla en el monte Salmón. Las montañas de Basán son majestuosas, con muchas cumbres altas que llegan al cielo. Oh montañas empinadas, ¿por qué miran con envidia al monte Sión, donde Dios decidió vivir, donde el Señor vivirá para siempre? Rodeado de incontables millares de carros de guerra, el Señor llegó del monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos. Recibiste regalos de la gente o diste regalos a la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti, incluso a quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte, pero aplastará las cabezas de sus enemigos, aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos. El Señor dice: haré descender a mis enemigos desde Basán, los levantaré desde las profundidades del mar. Ustedes, pueblo mío, se lavarán los pies en la sangre de ellos, y hasta los perros tendrán su porción. Ya asoma tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios y Rey mientras Él entra en el santuario. Los cantores van delante, los músicos detrás, en medio jovencitas que tocan panderetas. Alaben a Dios todos los pueblos de Israel, alaben al Señor, la fuente de vida de Israel. Miren, la pequeña tribu de Benjamín va al frente, le sigue una gran multitud de gobernantes de Judá y de los gobernantes de Zabulón y Naftalí. Oh Dios, haz que tu poder se presente, despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Los reyes de la tierra traen tributo a tu templo en Jerusalén. Reprende a estas naciones enemigas, a estos animales salvajes que acechan entre los jungos, a esta manada de toros en medio de becerros más débiles. Hazlos traer barras de plata como humilde tributo. Dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra. Que Egipto venga con regalos de metales preciosos, que Etiopía te lleve tributo a ti, oh Dios. Canten a Dios, reinos de la tierra, canten alabanzas al Señor.
Canten al que cabalga por los cielos antiguos, su poderosa voz truena desde los cielos. Cuéntenles a todos acerca del poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel, su fuerza es poderosa en los cielos, Dios es imponente en su santuario, el Dios de Israel le da fuerza y poder a su pueblo. Alabado sea Dios. Me gustaría mencionar algunas observaciones, seguro que hay muchas más, pero algunas que me vienen así de pronto al leer este salmo. Y la primera es que el salmista habla de personas que se oponen a Dios y le pide a Dios que intervenga para hacer justicia en relación a Dios mismo. Es decir, lo primero que le interesa es el nombre y la autoridad de Dios. Él no dice destruye a mis enemigos, sino a los enemigos de Dios. Está centrado en Dios. Una segunda observación es que el salmista recurre ante Dios porque sabe que su poder es superior al de aquellos que se oponen a Dios y a los que obedecen a Dios. Aquí vemos la importancia de conocer bien quién es Dios, de leer toda la palabra de Dios y entender cómo es Dios, cuáles son sus propósitos y su modo de actuar en cada momento. Una tercera observación es que la presencia de Dios es un motivo de mucha alegría y celebración. No es una carga religiosa o ritos o imposiciones humanas. En la forma en que el escritor lo expresa, la alegría no es sólo el hecho de que la presencia de Dios está entre los justos, sino también es el ejercicio consciente, la intencionalidad de alegrarnos, de poner nuestra atención y decidir alegrarnos ante Dios. Hay muchos motivos por los que la presencia de Dios es un tiempo o lugar de alegría. Entre otros, nos recuerda el autor que Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas, libertador. Una cuarta observación. El salmista habla de dos tipos de personas. Los justos, que son aquellos que viven de acuerdo a los consejos de Dios, y los que odian a Dios porque actúan con malas intenciones y acciones. Nos podemos preguntar, ¿qué tipo de persona soy yo? Una quinta observación, el escritor conocía bien la historia de lo que Dios había hecho desde el principio con la humanidad y en particular con su pueblo. Pero lo más importante es que conocía no solo los hechos concretos, sino la intención de Dios en ellos. Sabía ver la mano de Dios en cada acontecimiento, ver el cuidado y la protección de Dios. Y también sabe que Dios a lo largo de toda la historia ha intervenido y lo hará otra vez. Una sexta observación es que aparece aquí una profecía. Lo sabemos porque el Espíritu lo explica posteriormente en el libro de Efesios. Habla en pasado, en el Salmo, cuando dice ascendiste a las alturas y llevaste a una multitud de cautivos, pero en Efesios 4:8 nos explica que esto ocurrió 1000 años después de haber sido escrito. Ocurrió cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos y repartió dones a los hombres. Y en el mismo contexto también habla de futuro. Ahora el Señor vivirá allí, en medio de nosotros, para siempre. Ese ahora se refiere al momento en que ocurre lo anterior, que por la explicación apostólica sabemos que se refiere a cuando el Señor ascendió, envió a su don mayor, el Espíritu de Dios, para que esté con nosotros para siempre. Una séptima observación. Sí que expresa también un futuro en el que Dios vendrá de nuevo con justicia y acabará con el mal para siempre, y entonces todo el verdadero pueblo de Dios podrá estar con Él y hacer fiesta. Una última observación. Este salmo, como cualquier otro texto en la Escritura, ha de interpretarse dentro de todo lo que el resto de la palabra de Dios nos explica. Quien escribe esto conocía bien la historia, pero también conocía bien la ley, las promesas de Dios, las condiciones y consecuencias de obedecer o desobedecer a Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de conocer también los escritos posteriores, donde la revelación de Dios nos interpreta y nos incluye dentro del plan eterno de Dios. Y al igual que el autor de este salmo, como conclusión podríamos decir que deseamos que el nombre de Dios sea reconocido como el Dios de poder y amor, y que Dios haga justicia para vindicar su autoridad,
y no tanto estar centrados en que Dios nos libre de nuestros enemigos personales. Nosotros también debemos confiar en el poder de Dios que ya conocemos y leer más la Escritura y conocer el actuar de Dios en la historia. Nosotros también podemos y debemos alegrarnos con Dios, que Dios sea un motivo de satisfacción y no de compromisos religiosos. Tenemos que preguntarnos si somos justos, si seguimos los consejos de Dios o si nos dejamos llevar por actitudes deshonestas o acciones malas. Debemos prestar atención a lo que Dios ha hecho en la historia y en nuestra vida y ver cómo nos cuida y qué propósitos tiene con nosotros y reconducir nuestra vida de acuerdo a ello. Por último, podemos confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su profecía, que nos asegura el triunfo de Dios sobre el mal. Alabado sea Dios.